Buenos días, ingeniero. Gracias por devolver el saludo. Buen día para todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Y vamos a pedirle entonces que habiliten su cámara para la confirmación de la lista. Ya. ¿Qué vemos en la pantalla? Lo que estamos compartiendo. Estoy emitiéndolo rezagado. Vamos a ver rápidamente lo que en la clase anterior mostrábamos y decíamos que lo que habría que recordar, decíamos, ¿no? Que para la determinación de las cargas, el peso específico del hormigón sería hormigón armado, sería hormigón simple, el acero, su peso específico, y de la madera de 500 a 900, las maderas blandas, por ejemplo, para encofrado, de 500 a 600, y las maderas duras de 600 adelante. ¿Qué debemos recordar también para el empuje? Esta fórmula que para ustedes es conocida en la mecánica del suelo, que nos permite determinar el empuje horizontal del suelo en función de su peso específico y el ángulo de fricción interna del material. ¿Qué es lo que podemos en la aplicación tener? Por ejemplo, decíamos el hecho de prefabricar pilotes, ¿no? Pilotes con armadura, luego esto tiene armadura también, y se lo hinca con un martinete golpeando la cabeza del pilote e introduciéndola para que trabaje por punta y por fricción en las fundaciones, ¿no? De estructura. Y otra técnica es hacerlo vaciado en sitio. Sería el hormigón vaciado en sitio, que decíamos que había que entender de que en esta técnica hay hormigón que se contamina y el que queda aparente aquí, y habrá que entender de que hay que desmochar o desbastar este pilote en unos 60 o 80 centímetros. Hay una pérdida, digamos, de material porque está contaminada con el lodo y debe removerse eso. Aquí mostrábamos el encofrado ya para una base con 3 pilotes. La columna se la pone en el baricentro de la distribución de pilote y se lo enlaza con vigas que llamamos vigas portamuro, que es donde va a sentar el muro es como un cimiento sería, ¿no? Para el muro, los muros de cierre, de cerramiento. También es bueno repasar que hay que disponer de elementos que nos permitan un recubrimiento, y la técnica, por lo menos antigua, era de hacerlo con bloques de mortero de hormigón o de cemento
que puede ser una proporción de 1 a 2, por ejemplo, ¿no? Que tenga una cierta resistencia como para recibir la carga de la armadura que se va a poner sobre ella. Esto sería para fundaciones, es decir, 5 centímetros de altura, 5 por 5, son cubículos, ¿no? 5 por 5 por 5. Y se inserta unos pequeños eh, alambre para el amarre, para la ubicación y evitar que se mueva, diríamos, ¿no? En la armadura. La armadura viene así y ahí se amarre. Vean que es artesanal y es muy complicado hacerlo. Entonces ahora se sustituye por esto de plástico y también y cuando son cargas grandes para decir armaduras pesadas, entonces pueden disponer de caballetes así también, que den el recubrimiento necesario. Cuando tenemos que fijar en posición ya el hormigón para una base, decíamos, las bases pueden ser así con paramento inclinado o paramento horizontal. Entonces, en los países donde todavía pensamos que la economía, que significa el hacer este tipo de soluciones, resulta importante porque la mano de obra es barata, entonces se puede hacer esta solución. De lo contrario, los americanos, por ejemplo, hacen directamente, ¿sí? Porque su mano de obra es cara y son más prácticos, dirán, se lo hace más fácilmente. Hay ahorro de tiempo, dirían. Es necesario tomar en cuenta que para la columna, para ponerla en posición, el encofrado de columna, es necesario dejar, si es que esta es la forma de encarar la solución, es decir, con anclajes de madera de 2x3 con clavos invertidos para que sirvan de anclaje para un marco, que vamos a verlo ahora enseguida. Un marco que fija entonces en posición, perfectamente posicionado, el encofrado de la columna. La otra forma es hacerlo de esta manera, hacerle un zócalo que es el mismo hormigón que se hormigona hasta acá, un pequeño encofrado también habrá que hacer aquí. Y esta es la mejor solución, de decir, ¿no? Y esta otra figura ya muestra montada la estructura del encofrado con paramento horizontal y con zócalo ya incluido, ¿no? Entonces, esto es para mostrar de que podemos aprovechar también una cierta longitud de pilote aquí de 5 centímetros para desmocharlo en la posición donde va a ir la armadura ya. Entonces, sobre los pilotes, como estas distancias son pequeñas, decía entre pilotes, 3 veces el diámetro de los pilotes para decir que si es de pilotes de 40 sería 1,20. Entonces, directamente sobre eso se apoya ya la armadura, ¿no? Tenemos armadura para la parte inferior, armadura para la parte superior y también así de distribución aquí en los laterales, ¿no? De piel también se llama esa armadura. Y los pilotes deben desmocharse, como decíamos, sacar la parte de hormigón contaminado para que quede el hormigón bueno y quede a su vez los anclajes de armadura de anclaje necesarios para anclar el cabezal. Este sería un cabezal, por ejemplo, a los pilotes, ¿no? Para transferir la carga. La carga se transfiere entonces, ¿sí? Se supone que viene así, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que hay un hormigón pobre también en la base como primer elemento que se deposita para que se trabaje de forma limpia con la armadura, ¿no? Para que el hormigón también esté ya sobre una base firme y el terreno no absorba el agua de constitución de la mezcla del hormigón, que lo puede empobrecer, ¿no? Si hay pérdida de agua, la relación agua-cemento
se modifica. Entonces, esto hace también, o cumple esa función también, ¿no? Y otra de permitir un recubrimiento adecuado. Si es que tuviéramos que poner, por ejemplo, elementos de recubrimiento aparte de lo que nos está significando estos 5 centímetros que dejamos en sobre elevación del pilote, podemos también poner en otros lugares estos elementos, que sean los cubículos esos que hemos mostrado acá, o hay otros también que son donde están, bueno, más adelante, aquí es, ¿no? Esto, o esto también que hay en diferentes dimensiones, ¿no? Es decir, para losa, para columna, para cimiento, ¿no? Para cimiento tendría que ser de 5 centímetros de recubrimiento, entonces serían diámetros o dimensiones de 10 centímetros de estos elementos. También sirven esto para los pilotes, para darle recubrimiento a los pilotes cuando se está hormigonando o se está vaciando ya, ¿no? El hormigón. Bueno, ya habíamos visto que el encobrado para cimientos ya en la aplicación, y aquí estamos viendo entonces en más detalle las partes que lo constituyen. Decíamos que si a esto llamamos H, la altura de la base, esta es una base aislada, no tenemos pilote acá, entonces es necesario que se vierta un hormigón pobre, decíamos, de eso no hay que olvidarse. Y sobre eso entonces ya podemos armar el encofrado que va a tener en planta una disposición así como esta. Estamos hablando de una base de 2 metros por 2 metros por 60 centímetros. Y de hecho entonces hay que contener el empuje con este tablero para que el tablero eh, cumpla su función, que es la de contener el hormigón. Tiene que tener ciertos apoyos, ¿no? Que viene a ser las costillas, y así entonces conformamos una viga continua que va a tener una menor deformación que si estuviera apoyado simplemente en estos extremos, ¿no? Hay que hacer un puente así para colgar este pequeño encofrado. Decíamos que esta es la mejor solución para tener el cubículo que define la dimensión ya de la columna. Aquí nos imaginamos que están las armaduras ya en forma aparente, para arriba, apareciendo aquí las armaduras para completar el esquema, ¿no? Claro, aquí se muestra solamente lo que es madera, encofrado de madera, ¿no? Estas estacas también son necesarias para poder fijar en posición para resistir la fuerza horizontal que se da aquí en la base, ¿no? Y también apuntalar la parte de arriba para que esto quede completamente recta y nivelada, ¿no? El tablero. Esto es lo que viene a ser la costilla, que hemos visto cómo la calculamos, que puede ser de plano o de canto, decíamos. Esto como está de canto, puede ser de plano también así. Necesitaría espaciamiento más pequeño, tal vez si es que tenemos aquí 3, tal vez vamos a necesitar 5 de plano, ¿no? Necesitaríamos tal vez 5 de plano, porque la resistencia se afecta por la inercia del elemento que en este caso está con su inercia en sentido favorable, la ubicación, pero si la volteamos va a estar entonces con una inercia mucho menor y va a demandar un espaciamiento menor también para los apoyos. Esto hemos visto en la clase anterior. Decíamos que la habilidad que uno tiene no solamente es para calcular el encoblado o tener un buen resultado. Hay que pensar que hay que desarmarlo para hacer otro cimiento también. Hay que pensar entonces en la reutilización. Hay que hacer un manejo muy consciente del encofrado cuando se lo desmonta, para que no haya torceduras y alabeos que puedan inutilizar las piezas. Hay que hacer un buen manejo, dice, ¿no? Y eso entonces conlleva una economía en el ítem de encofrado para el hormigón.
que decíamos que para el cálculo ya habíamos indicado cómo establecer las cargas y las cargas entonces las controlábamos por flexión, deformación y corte, ¿no? Y es importante también tener la habilidad para poder cuantificar el material que se utiliza y eso transformarlo en una cuantía por metro cúbico de hormigón. 2 por 2 por 0,6 es 2,40. Si yo divido esta cantidad de madera entre el volumen, voy a tener una cuantía entonces por metro cúbico que me sirve para aplicar en mis precios unitarios. Pero si a esta cuantía le aplico también una reutilización, vean ustedes que si el número de reutilización fueran 5, esto se reduce notablemente este costo, ¿no? Pero hay que tener entonces esa habilidad en los presupuestos para saber cuánto de reutilización va a tener cada uno de nuestros encobrados. Y el proyectista también de la parte de estructura toma en cuenta, debe tomar en cuenta también esa situación, que si hay bases, por ejemplo, que están cercanas a la dimensión de una que los agrupa, habrá que agruparlas, ¿no? Por más que en uno sea más hormigón que en otra, pero con el fin de tener que la reutilización, hacerla que esté a nuestro favor para lo que significa los precios unitarios. Entonces, hasta ahí habíamos visto y ahora vamos a ver lo que es encobrado para columna. Si hay alguna pregunta que haya quedado en el aire de todo lo que estamos explicando, repasando, pueden hacerlo. Aquellos que no vinieron a esta clase también, esa es la intención de que por lo menos tengan una noción para cuando estudien se puedan ubicar en el tema. ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Todos están atentos o están distraídos? Bueno, vamos a decir que sí lo entienden todo. Entonces, vámonos al siguiente tema, que es encuadrado para columna. Este tiene singular importancia porque en base a lo que vimos anteriormente en la primera etapa, sería esto, que ya está hormigonada, ¿no? Aquí vemos que ya está hormigonada esta etapa. Entonces, eh, el hecho de tener que montar este encobrado sobre este plano, entonces se entiende que habrá que dejar una dimensión aquí en plano mayor que la extensión de la columna para que pueda acomodar nuestro encobrado y estabilizarse plenamente con, con este marco inferior. Este es el marco que si se hace con bloques de madera, por ejemplo, acá se clava a él, se clava para fijarlo en posición, ¿no? Si se hace con bloque, ya no necesitamos esto, ¿no? Si se hace con zócalo, no necesitamos eso. Entonces aquí se muestra el tablero lateral, ¿no? Que recubre todo el perímetro, teniendo en cuenta que ese tablero lateral va a sufrir una presión del hormigón conforme se vaya llenando. Entonces hay que ponerle apoyos que vendrían a ser estos marcos para que no se abra el encofrado, ¿no? Y permita entonces controlar la deformación de este tablero. ¿Y en qué nos basamos para ese cálculo? Es decir, que vamos a considerar como una viga continua el tablero y su apoyo van a ser estos puntos de posición del marco. Y eso es repetitivo en nuestros cálculos y acá lo vamos a hacer por deformación porque sabemos que lo crítico es por deformación, ¿no? Ya no perderíamos el tiempo en hacer por corte porque no es crítico, decíamos, ¿no? Y también flexión. En algunos casos puede ser importante comparar flexión con deformación, pero en estos casos donde los espaciamientos son pequeños, entonces por deformación es lo crítico. Cuando tenemos determinado como incógnita este espaciamiento E,
Entonces lo repetimos para todo el resto, ¿no? Y tendríamos que tener un múltiplo. Si sacamos, por ejemplo, un espaciamiento de cálculo de 60 y con el múltiplo, por la altura que va a demandar, nos sale 0,50. 0,50 tendríamos que poner para que eh, sea fácil distribuir el encofrado. Normalmente este primer marco se lo pone más ceñido, más abajo, es decir, si es 50 puede ser 30 centímetros empezando este y de aquí para arriba hacer todos los 50-50 si es que es ese el múltiplo. Pero, ¿para qué entonces? Este es como un refuerzo para esta parte, que aquí se dan las presiones mayores, desde luego, ¿no? Por eso entonces este es un marco que es un marco simple, como ven, menos madera que este otro marco. Aquí tiene dos y tiene uno, aquí tiene uno y uno, ¿no? Entonces ese es un refuerzo para esta parte. Y hay que hacer esta ventanita de limpieza para que cuando se tenga que hormigonar, antes de hacerlo, entonces haga una limpieza completa, echándole agua y metiendo la mano para que o metiéndole algún objeto para remover todo lo que hay como basura en el fondo. Mientras se va encofrando, entonces puede caer acerrín, puede caer tergopol, plastoform y todo eso que aísla, si es que no tenemos esta ventana, que podría aislar una vez que hormigonamos todo el hormigón con la base, ¿no? Y los fierros serían lo único que transmiten la fuerza. Entonces es muy importante esta ventanita de limpieza que diríamos, útil para ese fin. Aquí para mostrar un apuntalamiento y que este es con puntales metálicos, ¿no? Entonces son telescópicos así, ¿no? Que se pueden graduar en esta escala, se pueden graduar entonces la altura cada 5 centímetros y con esto se aproxima, con este cabezal roscado, se aproxima entonces al nivel deseado para darle contraflecha, por ejemplo, a la viga o a la losa, o ponerlo en nivel todo, ¿no? Aquí se muestra en detalle ya lo que viene a ser las partes que lo constituyen, un tablero, ¿no? Unos filetes que matan el ángulo acá y estos elementos que forman un marco, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, piezas de 2x3, 2x2, de acuerdo a la presión que se tenga, y pueden estar también combinados con un perno, por ejemplo, así que aquí se está mostrando, puede ser así o puede ser todo de madera también. ¿Cuál es la diferencia con esto? Cuando son mucho más grandes, más amplias las dimensiones, entonces necesitan otras costillas intermedias también acá. Se puede poner entonces estos largueros aquí como costillas. Tenemos este apoyo, entonces estamos dividiendo en dos partes. Puede ser útil, por ejemplo, para columnas que tengan 60 centímetros de longitud aquí y de ancho que tengan 20 o 30 centímetros. Entonces es necesario ya poner un elemento más, ¿no? De apoyo. Aquí tenemos para el encofrado para sección rectangular, sería esta, y esta sección circular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la diferencia de esta con esta? Que el marco está construido por unos tableros de 1 pulgada, son estos tableros de espesor, donde se recorta el perfil que va a tener la columna, el diámetro de la columna más el espesor de la madera que vamos a poner como revestimiento esta madera. Entonces sería más 5 centímetros, si es de 40 centímetros esta, sería de 45 centímetros el diámetro que se corta para la madera, ¿no? Y acomodar estos elementos que son de pequeña dimensión, pueden ser de 5 centímetros ¿sí? En ancho, para que puedan acomodar en el perímetro que nos interesa de la columna. Esa es la diferencia. El cálculo después es el mismo que para la sección rectangular, determinar este espaciamiento, ¿no? En función de la flexión o de la deformación de este tablero.
¿Y qué es lo que vamos a ver entonces ahora? Aquí está más ampliado el dibujo, ¿no? Y se puede, cuando son dimensiones más grandes, mucho más grandes, entonces ya podemos tener también un apoyo intermedio, como decíamos, en el caso de esta sección que es más grande, ya digamos 60 centímetros, de diámetro que sea 60, ya no hay tableros que no abarquen esta dimensión, ¿no? Entonces se pone dos piezas, ¿ve? Aquí una, esta, y esta otra llena esta otra parte, ¿no? Y le da apoyo a todo el perímetro de el encofrado. ¿Qué es lo que vamos a tener como diferencia del empuje? El empuje que hemos determinado en la clase anterior se trataba de un empuje que definía un diagrama lineal, es decir, una variación desde cero hasta la presión máxima. Aquí lo vamos a recordar. Si es que no está diagramado, lo vamos a hacer así, ¿no? Esta, así. Entonces, triangular, la presión máxima. En cambio, en los hilos, como esto se presenta porque el hormigón se expande, decimos, ¿no? Se expande, y en el otro caso está contenido en una pequeña sección. Y trabaja ahí la fricción también. Entonces, en este ya es como si fuera un tubo, ¿no? Que no tiene dónde escapar el hormigón, entonces va llenando en forma más rápida también. Y su diagrama puede ser ya entonces constante aquí en una parte y solamente triangular ya en la última parte. Y eso es lo que vamos a conseguir con esta fórmula, que la presión la vamos a calcular, dice, con esta expresión que define el empuje o la presión máxima, también en estas unidades, si ponemos nuestras unidades en metros, ¿qué será? La presión va a estar en función del peso específico, desde luego del hormigón, este es gamma, que poner 2200 decíamos, y ese es el área de la sección transversal en metros cuadrados. Este U es el perímetro, ¿no? Y tangente de phi sub 1 ponemos acá. No es phi que conocíamos de 15, sino es phi sub 1. Y incrementando para un 25%, decíamos, para carga dinámica. Entonces, ese aquí está ya explicado, ¿no? La terminología. Ese sería área, U perímetro, gamma peso específico y el phi 1 3 cuartos de phi, ¿no? Si el phi es 15, que estamos haciendo para 15, entonces tenemos acá que ese factor lo conseguimos de esa manera. El ángulo ya se volvería 11.20. 11.20. 25, ¿no? 11.25. Entonces tenemos la fórmula para poder hacer el dimensionamiento y aquí tenemos entonces el procedimiento para poder conseguir dimensionar ese encofrado. Vamos a decir que la sección sea A por B, ¿no? De la columna, y el área será pues entonces A por B, el perímetro será así, 2 veces A más B, y la expresión que define la presión, esta, que ya está con los reemplazos debidos, que queda en función del área y el perímetro nada más, por lo otro son constantes, decir. Y la deformación la ponemos sobre L sobre 350. Para hormigón visto, L sobre 500. Hormigón visto es aquel hormigón que no se va a revocar. Directamente se limpia y se pinta, se lo protege para evitar que se manche, que se impermeabilice también de alguna manera,
Entonces hay pinturas que son para hormigón visto, que pueden dejar el mismo color del hormigón, o sea, pues son pinturas transparentes, translúcidas, alguna, transparente otra. Hay varios productos, ¿no? Eh, Eso en sí lo que hacemos, vean que es repetitivo de todo lo que hemos visto ya antes. En el caso de sección circular, ¿no? También es lo mismo. Y vamos a ver algunos ejercicios para esas dos partes. Ya, pero antes de eso, entonces va a ser útil que yo cambie de lámina y voy a ver si tengo suerte de mostrarles algo que les pueda interesar. Si es que lo tengo a mano. A ver. Y ahora nos situaríamos en la realidad, ya, en un lugar donde se tiene que hacer el encobrado para explicar cómo procedemos en el montaje, ¿no? Y cuáles son las partes que constituyen el encobrado y qué cuidados más se deben tener entonces para elaborar este trabajo. Y si vemos el proceso constructivo, decíamos que aquí debería haber una unión pobre, ¿no? ¿Sí? Este es el resultado ya, ¿no? El hormigón pobre que está marcado en blanco, el hormigón de la base y el zócalo, ¿no? Del que hablábamos, donde entra perfectamente el encuadrado, se ubica perfectamente ubicado en X, en Y, en X, en Z, ¿no? Y desde luego en la posición del eje que corresponde, esto tiene que estar bien replanteado ya, ¿no? Con instrumentos, desde luego, para que defina entonces directamente y no pierda el encobrador no pierda el tiempo en estar pidiéndole al topógrafo que vaya y se lo revise. Bueno, entonces vamos a empezar con el hormigón pobre, ¿no? Y esto es lo que llamamos hormigón pobre, 5 centímetros. Puede extenderse unos 5 centímetros más de la base, de la dimensión de la base. Y después el encobrado, estamos con el encobrado de los laterales, que estamos poniendo los laterales, el filete del que hablábamos, para matar el ángulo ahí, para evitar la migración del agua y el mortero que puede escurrir por esta parte cuando la madera no es completamente seca, entonces tiende a achicarse y deja entonces espacio para que pueda, que pudiera fugar el material que debemos contenerlo, ¿no? Entonces tenemos la parte de la encofrada, aquí esta serían la costilla, ¿no? Estos serían largueros y el puntal que no se lo ve aquí. Completa el encobrado, estamos en esta parte, que hay que ponerle la armadura, ¿no? Y esa armadura, entonces tiene que tener su recubrimiento. Esta parte verde son los elementos de recubrimiento que son de plástico en este caso, ¿sí? ¿No? Y este recubrimiento debe tener 5 centímetros por norma, más los 5 centímetros del hormigón, 7 centímetros van a quedar entonces lejos de la parte del terreno, de la humedad, diríamos, ¿no? Estamos protegiendo nuestra armadura. Y si es la armadura, la zapata, hay que completarlo con elementos que van a tener que conectar la armadura de la columna con el anclaje en la cimentación. Entonces, normalmente se hace esta situación, es decir, este sería el anclaje, ¿no? Unos 25 centímetros, por ejemplo, y que estabiliza también, sirve para estabilizar esta pequeña estructura metálica, ¿no? Hay que ponerle su estribo, desde luego. Son los fierros de espera también que se llaman, ¿no? Fierros de espera, para poder después empalmar, enlazar con esta armadura de la columna, completarla, ¿no? Imagínense que esto está a 1 metro de profundidad, entonces tendríamos necesidad de calcular también la longitud
de la armadura para la columna, incluyendo esta parte que tiene que sobresalir para arriba de la losa, ¿no? También con una longitud de anclaje que el cálculo o las especificaciones o las normas también se apegan o nos apegan a través de sus especificaciones a establecer una relación por diámetro, tantas veces el diámetro. Por ejemplo, puede ser 50 veces el diámetro, ¿no? 100. Pero eso ustedes lo ven en hormigón ya. Quiere decir que esto tendrá que tener entonces una suficiente longitud de anclaje, ¿no? Y después tenemos el hormigón de la zapata. O sea, como quiera que esta primera fase es independiente de lo que va a significar el hormigón para la columna. Entonces, estamos mostrando así por parte, esto se nivela acá, aquí se ha quitado ya el encofrado que viene a definir este zócalo, y por eso es que lo ven plano todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede mostrar? Aquí lo que falta es la tapa, pero se lo ha hecho para que pues, tenga una vista completa del contenido. Y la armadura de la columna, entonces ya, esto está por separado, ¿no? Está separada entonces de la estructura de anclaje y habrá que disponerla, hay que, hay que disponerla antes de poner el encofrado de la columna, disponerla y hacerle un enlace de fijación con un alambre de amarre y, y va a quedar entonces esta altura, definiendo la altura de la losa más el anclaje que va a tener para arriba en la otra parte ya de la columna. El encofrado va a ser fácil ya entonces pegarlo a este bloque porque ya está calculado en dimensión de la columna. Se entiende que el encofrado ya se lo tiene preparado de antemano. Ese encofrado entonces tiene que insertárselo en esta estructura de hormigón o digo de acero. Y cuando no se tiene equipo para levantar, por ejemplo, una grúa, si se lo hace manualmente, entonces tendrá que estar abierto de una parte y se lo monta así lateralmente, ¿no? Pero cuando se tiene la posibilidad de contar con una grúa, entonces lo suspende y se lo introduce ya completa el encofrado. En el caso de hacerlo manual, abierto una parte, ¿no? Aquí lo vamos a hacer manual para que ustedes vean. Estamos en armadura de la columna y esto sería lo que lo hace uno manual, de forma manual, abierto acá, lateralmente, entonces lo empuja y se lo ubica en la posición correcta, ¿no? Decíamos que si tenemos una grúa, entonces podíamos taparlo ya esto afuera y suspenderlo y introducirlo así, ¿no? Eso es. ¿Qué se ve aquí? Que hay que apuntalar esto para posicionarlo en la vertical, ¿no? Yo no estoy viendo aquí que hay alumnos que responden, todos están ocultos. Vamos a pedirle que nos acompañen algunos que tengan interés en el tema. Y en el examen próximo, pues seguramente va a entrar bastante de encofrado, entonces tienen que tener interés en asistir. eh, y para eso, entonces, ahora voy a ir preguntando a ver qué. Kadima Raúl, no aparece Kadima Raúl, ha debido poner a su reemplazante seguro, y también Roca Saucedo, no aparece. 3 llamadas y lo borro de la lista. Este estaba el Ligerón, también estos son los que nos colaboran siempre. Vean que es así la vida. Y aquí pedía Marcos Joel, no aparece tampoco. Gallardo Rodas Noeli tampoco aparece. Bueno, ¿qué podemos hacer para que aparezcan? Lo voy a llamar 3 veces. Seguimos entonces. Si no hay alguna pregunta más en esta parte, a ver, yo no tengo retorno, por eso pienso que estoy aislado de este mundo. ¿Alguien puede responder algo?
¿Me están escuchando? Sí, se escucha y se ve. Sí, ingeniero, se escucha. ¿Tengo que aumentarle volumen o qué? Está perfecto. Bueno, entonces cuando uno ve que están en tiniebla, entonces piensa que está solitario en este mundo cruel. Vamos a ver. Vamos a buscarlo a lo bueno aquí. Cabrera de las Canas siempre participa, creo. Claudia también. Vega, Herrera, Cano, sí, también nos ayuda. Núñez de vez en cuando. Carla Charón, muy de vez en cuando. Gómez, Sevilla, Severich, Quispe, Díaz, Marcos, Joel. Hay alguien más. García, Guanacota, Denilson, Ligerón. Hay otro más. Bueno, vamos a quedarnos con algunos, después voy a ir buscando a los otros. A ver, ahora vamos a quedarnos con esta. Ya, entonces estamos en esta etapa, en cobrado de fondo, y le ponemos la... aquí decíamos de que este puntal es para poder ponerlo en posición vertical, ¿no? También habrá del otro lado otro puntal para que sea en Z y en X la posición fija. ¿Y cómo hacemos para la vertical? O así, ¿cómo podemos entre dos personas, es decir, el maestro y su ayudante, pueden ser suficientes para ponerlos en vertical? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esta es la técnica que utilizan los encobradores. Ya está. Entonces, está cubierto ya. Aquí dejamos una ventanita, es decir, está abierto completamente, pero es una ventana pequeña aquí. Se están viendo los fierros, es para mostrar que la armadura se la perciba. Y entonces una plomada, ¿eh? ¿No? Pero se extiende entonces de este nivel la plomada a través de una pieza de madera que se puede fijar bien clavando aquí y se toma la dimensión acá. Eso es lo que hace un encofrador, ¿no? Toma la dimensión acá y se sitúa luego en la parte baja y su ayudante va a ir moviendo el cabezal hasta que A y A coincidan, ¿no? Entonces ahí ya está en vertical, porque está midiendo hasta el espesor del tablero, ¿no? Y el tablero es de 1 pulgada. Entonces, esa es la manera de posicionarlo en forma rápida. Igual se hace para la otra dirección, ¿no? Y quedará en posición entonces el tablero, digo, el encofrado. Estamos con esta y vamos a ver si podemos hormigonar ahora. Entonces sería esta última etapa que si tenemos suerte podemos hacerla. ¿Sí? Entonces, esto para que nos vayamos dando cuenta cómo va a ir variando la presión del hormigón en la columna, ¿no? Y vamos a ver si podemos llenarlo. Así es. Entonces ya vamos viendo que aquí las presiones van aumentando y si es así, vamos a decir completo. Ahí terminamos, ¿no? Que se entiende que lo estamos haciendo a través de tubo, ¿no? Este tubo puede ser de 6 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Con sus conectores, los mismos que venden para los pozos de agua, ¿no? Ese tubo de alta presión, ese es el que se utiliza con mucha ventaja porque pueden ser 2 metros, 2 metros y conectarlo y sacar, digamos, cuando ya la presión cuando esté subiendo, digamos, esto se puede sacar inclusive uno para que sea más fácil el ingreso del hormigón.
o llegar hasta el fondo, ¿no? En muchos casos son columnas altas de 5 metros, por ejemplo, podemos poner 2 tubos, ¿no? Para llegar a eso. Bueno, entonces ustedes van a tener esas ideas para que cuando les toque trabajar la pongan en práctica. Eso es lo que se puede mostrar acá. Si es que ustedes tienen algo para preguntar y si yo puedo contestarles, lo hago. Si no, buscamos la solución juntos, dice. A ver, ¿qué es lo que qué inquietud, qué pregunta pueden tener? Siempre con la idea de que se pueda reutilizar encobrado, ¿no? Es decir, hay que pensar en eso. Las dimensiones, decíamos, del proyectista también tiene que agrupar aquellas dimensiones que se acercan a una central, a una dimensión central para que se pueda repetir el encofrado. Y tenemos ya ahí la economía, por más que entre un poquito más de hormigón, pero no se equipara con lo que significa un costo de hacer un encofrado nuevo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, tanto para el constructor como para el consultor. Es bueno entender lo que un buen proyectista tiene que haber trabajado también en construcción para saber cuáles son las dificultades que comúnmente se encuentran y cómo minimizar esos efectos en el costo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ¿para qué le ponemos estas costillitas? ¿Para qué tanto peleamos porque esto sea recto, recto? Y alguien de ustedes tuvo la buena definición de decir la razón, ¿no? Recordamos eso, a ver, qué es importante. ¿Qué dice el ligerón ahí? ¿Para qué buscamos que las deformaciones L sobre 350 casi no se ve? Cuando se tapa puede estar deformado completamente esto, pues igual me va a servir, diríamos. La deformación va a ser para aumentar el volumen de hormigón. ¿Para qué entonces exigimos L sobre 350? Me imagino que sería para reutilizar el encofrado, pues, ¿no? A ver, ya en la anterior clase alguien lo había dicho. ¿Qué dice Guanacota? ¿Qué dice Díaz Marcos? ¿Por qué exigimos que esto sea recto? Bueno, y con una deformación L sobre 350, ¿por qué no podría ser una deformación mucho más grande? L sobre 100, por ejemplo, L sobre 200, ¿por qué no? Así ponemos menos costillas, diríamos, ¿no? Tal vez con 2 costillas ya está. Aquí hemos calculado que eran 3 costillas. ¿Por qué Gómez Arevilca? A ver, alguna intervención de Gómez Arevilca. ¿Por qué? Igual me imaginaba que era por reutilizar la madera, ingeniero. Reutilizar también, dos ahí dice por reutilizar. Pero igual se lo podía reutilizar si es que tiene deformación. Cadima, a ver, aparece Cadima en el tablero. Te vamos a conocer. Severich Cadima. A ver, Roca Saucedo entonces. ¿Por qué Roca Saucedo? ¿Por qué una limitación del ISO 350? ¿Por qué no podría ser más, decir, que deforme más? En otras palabras, que no le pongamos costillas solamente el tablero. ¿No sería también para mantener la geometría de la zapata? La geometría de la zapata, sí, pero ¿qué significa eso de mantener la geometría de la zapata? ¿Qué significa eso? Vean que este concepto es fundamental y ya uno de ustedes lo dijo en la clase anterior y yo lo encaminé también para que me dieran la solución. A ver, se están dando cuenta, otra vez voy a repasar eso. Este, esta, esta parte del encofrado, si pudiéramos que quede completamente recta sería lo ideal, ¿no? Pero hay una tolerancia que deforme en cierta medida.
de no hacerlo así, y podríamos tener, por ejemplo, que el cálculo de este tablero, que es el que se flexiona, estaría apoyado acá y en los extremos, si quitamos estas costillas, y va a haber una deformación excesiva aquí. ¿Qué significa esa deformación excesiva? ¿Por qué tenemos que pelear con L sobre 350? Esa es la pregunta. ¿Por qué no nos evitamos de poner costillas y lo hacemos con tablero nada más? Ya tienen la respuesta aquí expedida, dice. Por el empuje, disculpe, ingeniero. Ya le empuje, dice ya. Pero algo de razón tiene, ya se los dije en la explicación que le hice, ya prácticamente le di la solución, pero no quieren ustedes asociarla a la idea que tienen. Áñez Sosa, a ver, Herrera Áñez José, ¿qué diría? ¿En qué nos va a afectar entonces? Ya, ahí está. Si no pueden con esa ayuda, van a tener que rezar un Padre Nuestro. ¿En qué nos afecta? Si dejamos que la deformación sea mayor. Ve, Freddy Ruiz lo tiene la solución, pero no quiere, por egoísmo, no quiere decirlo. ¿Eh? Para el Ingeniero, examen, entonces, le preguntamos para el examen. ingeniero, sería, porque si no fuese L sobre 350, ya no sería una deformación admisible. Claro, si no fuera, si fuera menor, decir más deformación, decían, ponemos solamente, quitamos las costillas y la deformación va a ser más grande. ¿En qué nos afecta eso? Si lo vamos a tapar, estéticamente no pasa nada, ¿no? Y en que el cálculo estructural también no nos modifica porque estamos poniendo un ensanchamiento que agranda más bien la dimensión de la zapata. Pero ¿en qué nos afecta? Vamos, Cañón, Cano, vamos, Vega, Tolaba. Vamos, Claudia, tiene la solución, Claudia dice. Nada, nada de nada. Ahí está, Gallardo Rodas Norelia, ve. Y si les digo por 10 puntos, seguramente que todos van a contestar. A ver, Saucedo Roca, por 10 puntos. ¿En qué nos afecta que tenga una deformación mayor? La solución va a estar del que menos esperamos, a ver. De esto que están ocultos. Quispe Díaz. Este ha puesto su reemplazante. Segovia Olive, también. Dorado Torres, nunca aparece Dorado. Creo que tiene problemas de computadora, celular. Dorado Torres está. Ya, entonces decíamos, y lo dijo uno, tal vez no asistió el que lo dijo, que si tenemos una deformación excesiva, entonces aumenta el volumen de hormigón y eso nos afecta económicamente. Entonces, si nos entra una bolsa más de cemento, imagínense, ¿no? O de hormigón en 100 bases va a ser un costo significativo. Entonces, por eso es que cuidamos también la geometría. Está bien, cuidamos la geometría, pero es porque nos afecta. Entonces, en la economía, si es que nos excedemos en las deformaciones. Bueno, eso no les costaba imaginarse, ¿eh? Todos lo tenían en la mente, pero se olvidan de la parte económica, tal vez algunos. Y lo Disculpe, más ingeniero, importante, sí, tengo una dudita. Las maderas, los tablones, ¿no ves? Hay veces que están doblados, ¿no? ¿Eso se sí. puede afectar ahí con la costilla o qué podemos hacer? Cuando están deformadas, dice. Sí, porque en las barracas he visto que así dobladas paran, pues, ¿no? Ya, cuando son tableros, por ejemplo, de 1 pulgada,
tabla se llama, ¿no? De 1 pulgada es tabla, tablones son de 2 pulgadas o más, pero los laterales, por ejemplo, de lo que estamos hablando, son de 1 pulgada para las columnas igual. Entonces, hay que alinearlas, diríamos, ¿no? Por eso son los puntales que ponemos cuando se hace un tendido de esta estructura. Aquí vamos a situar nuevamente en esto, y entonces tiene que dar recto esto, ¿no? Y para eso, entonces, el apuntalamiento que hacemos acá, así, eso, para ponerlo recto, en línea, ¿no? Entonces, que tengan una pequeña deformación, tal vez lo vamos a corregir, quiere decir, ¿no? Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado también cuando se desmolda esto, ponerlo en la sombra, ¿no? Y evitar entonces los rayos del sol directo, porque al secarse la madera se contrae, ¿no? Y puede deformarse. Ahí ya no podemos hacer mucho para ponerla otra vez en línea, ¿no? Entonces depende mucho del cuidado, ya en la reutilización. Por eso se lo impregna con algún elemento que sea impermeable, por ejemplo, aceite. Uno diría, ¿para qué le ponen aceite al encobrado? Siempre es esa pregunta, ¿no? A ver, entonces ahí está una de las respuestas, ¿no? Para que la madera no absorba el agua de constitución de la mezcla, podría ser una respuesta, ¿no? Pero otra, entonces, también para proteger la madera de la humedad, ¿no? Para que no se moje, diríamos, ¿no? Y tenga que alabearse y ya no nos sirve para otro uso. Entonces, por ambos lados, ¿no? Tenemos esa situación, esa protección. ¿Y qué se hace? Dice. Siempre en las construcciones más comunes decir que el encobrador le puede, aceite sucio le dice, ¿no? Pero no significa que tenga que ser esa la solución. Entonces, ¿por qué no comprar un aceite limpio más bien que es de la movilidad pequeña? En lugares donde cambian movilidad, aceite para movilidad pequeña, cambian a los 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros y está limpio todavía. Entonces eso lo acumulan en unos depósitos y ustedes pueden comprar ese aceite. Lo mezclan con diésel, digamos la mitad y la mitad con diésel, se adelgaza el producto, ¿no? Y entonces es más penetrante y es más limpio. De lo contrario, cuando dicen aceite sucio, la ropa de los encobradores se vuelve mugre, ¿no? Ellos también tienen mucho problema con esa situación. Entonces, eso es. Ahora hay líquidos desencobrantes también protectores, pero ya cuestan mucho más caro. De Sika, ellos hacen también para proteger. Especialmente para hormigón visto, ya tiene que ponerse productos de esa naturaleza. Bueno, pero eso es lo que importa entonces, que vayan teniendo alguna idea con lo que se van a encontrar en la construcción. Ya tienen una idea cabal de lo que se hace entonces en la hormigón de base y el hormigón de columna, y ahora vamos a entrar al dimensionamiento. Entonces, yo estoy ya tratando de compartir con ustedes esta otra vista. Creo que lo logré. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto. Está bien, ¿no es verdad? Está compartiendo, quiero decir. Ingeniero. Sí. Ya. Bien, está. Entonces ahora vamos a ir al dimensionamiento. Ya. Para columna, encofrado para columna. Vamos a dimensionar dimensionar significa que hay varias secciones que ya están definidas. Es decir, que, por ejemplo, vamos a poner elementos de 2x3, que van a ser las que están en la dimensión más grande, y elementos de 1x3 en la dimensión más pequeña, doble, así como está acá. Bueno, no se lo ve muy bien, aquí se ve, ¿no? 1x3 y 1x4, dice. 1x3 puede ser, sí, y el marco, más adelante vamos a ver.
2 por 3 si es el marco principal, y los otros serían 2 de 1 por 3. Aquí está, ¿no? 2 de 1 por 3, esto está mejor. 2 de 1 por 3. Aquí también puede ser esto de 1 pulgada, y el ancho que cubra una columna de 30, por ejemplo, perfectamente puede ser cubierto por una pieza de 35 centímetros de ancho, un tablero, ¿no? Para recortarlo así. Y estos otros son tableros de 1 por 4, pueden ser 1 por 6, ¿no? Se calcula también. Pero entonces vamos a calcular este espaciamiento. Y vamos a tener necesidad de datos. Entonces, ¿qué va a ser? El dato va a ser esta altura, h. Y vamos a saber entonces cuánto de columna tenemos. ¿Qué dimensión de columna tenemos? Y vámonos al cálculo entonces. A ver, aquí. Vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Voy a abrir un espacio por acá. Vean que va a ser repetitivo de todo lo que hemos hecho ya. Aquellos que han estado atentos a lo que significa el dimensionamiento, va a poder perfectamente entenderlo. Aquí me voy a abrir un espacio. Me iría a la pizarra, pero es mucho más complicado. Pero aquí vamos a hacerlo. Ustedes me van a decir si tengo que agrandar la letra o no. Entonces vamos a decir un ejemplo práctico, un ejercicio número 1 de columna, vamos a decir. Y aquí vamos a poner los datos entonces. La columna va a ser de 20 por 40, por decir. Estamos hablando en centímetros. Y su altura, hasta la base de la viga vamos a hormigonar. H vamos a poner. H minúscula vamos a llamar a esta de la sección. Y H mayúscula a la altura, H que sea 4 metros, vamos a poner. 4 metros. Y ya está. Ahora vamos cumpliendo los pasos que nos llevan al dimensionamiento, entonces. Uno dice que tenemos que determinar la presión que se manifiesta en la base de esa encofrada. Entonces, gamma por h por tangente cuadrada 45 menos phi medio, para recordarlo. Eso tienen que saber de memoria, de la mecánica solo lo saben, ¿verdad? Entonces, 2200 es el gamma. No voy a poner las unidades porque me complica la existencia. 2200 dos puntos estoy poniendo, 2200, ¿no? Por H. H es 4 metros. Por tangente cuadrada de 45 menos phi medio. Cuando ponemos phi a 15, ¿cuánto daba ese resultado de tangente cuadrada de 45? Y llamamos K, creo. ¿Cuánto era? Compruébenlo ustedes. 0.59 me parece, ¿no? Tangente cuadrada de 45 menos phi medio. Menos 15 medio. 45 menos 15 medio, tangente cuadrada. 0.59. 0.588. Ya, 59. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da eso? 5192. Vean que es una presión grande, ¿no? Ya, estamos rectangular. Estos son kilopondios metro cuadrado. Por esta vez lo vamos a poner la unidad metro cúbico. 4 metros 159 es una presión esta. 5000 5192. Vean que es una presión bastante grande, ¿no? ¿Ya qué hacemos ahora? ¿Qué nos vamos a situar? Esa presión sería, si esto tiene 4 metros de altura, aquí en el fondo, ¿no? Una presión aquí en el fondo. Como no sabemos todavía qué espaciamiento es el que tenemos, y en el caso anterior de las bases, sacábamos una presión media, ¿no? Es decir, que sacábamos una presión media acá, ¿sí? Porque conocíamos la altura en la que podíamos extendernos con la costilla. En ese caso, en este caso no sabemos esto, pero sabemos que podemos poner E, digamos, a ese espaciamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si esa presión es tal, vamos a sacar una carga lineal Q, que va a ser igual a esa presión multiplicando por una extensión que estamos llamando A y B aquí, ¿no? A y B. No importa que aquí no sabemos si vamos a necesitar esta costilla o no, pero podríamos decir por A entonces, por A. Ahí estamos seguros que no necesitamos porque es 20 centímetros. ¿Cuánto resulta entonces Q? Esta carga es una carga lineal vertical, ¿no es verdad? Estamos multiplicando por un ancho de tablero. Ya, por A, que es 20 centímetros. Y le vamos a poner impacto también aquí. Ya está. Me dicen cuánto resulta eso. 1298. 1000. 1298. Vean que esta es una carga lineal ya. Sería 12 entonces como por las unidades que nos interesan. Esa es la carga con que empieza en la parte baja.
en el fondo, diríamos, ¿no? Ya, en el tercer paso, entonces podemos ya aplicar nuestra fórmula de la flexión y la deformación, pero vamos a hacerlo porque no entendemos que lo crítico habíamos dicho que era deformación, entonces vamos a hacerlo por deformación. Yo voy a copiar esta para llevarlo allá, para ganar tiempo. Entonces, por deformación, vamos a decir, control de deformación sería. Ya. Como es continua, entonces esto, ¿cuánto debería ser este factor? La pregunta. Participen. 3. 3, así es. Cuando es continuo decimos 3, 2 o más tramos, ¿no? Cuando es isostático es 5 sobre 384. Está bien la fórmula. Q sabemos que es 12. L es nuestra incógnita. Acá este L volvería E, espaciamiento. Y veamos cuánto nos sale entonces. Ponemos esto en el límite que nos están recomendando. Va a ser hormigón revocado. L sobre 350. Disculpe, ingeniero. Aquí lo volvemos a multiplicar por 1.25. Sí, Porque, aquí está, es vibración impacto. y en deformación igual lo multiplicamos de nuevo. Sí, es porque es instantánea esa deformación, ¿no? O sea, no recupera ya. Cuando se vibra, así, cuando se te va a tirar una deformación también para la parte horizontal. L sobre 350. Y ahí determinamos un L entonces, que va a ser igual a un E que estamos llamando allá. Espaciamiento de marco sería. Vean que aquí no le estamos poniendo carga viva, ¿no? Porque es una área pequeñita y no va a haber gente que esté actuando, no va a haber presión que esté actuando sobre la parte alta. Pero sí le estamos poniendo impacto, entonces, porque de una cierta altura se vierte el hormigón, produce un impacto, y cuando se vibra, entonces se magnifica ese efecto. Y están dándonos ese margen de L para, o digo de 1.25, entonces también para la vibración impacto. ¿Cuánto resultaría el E entonces? El módulo elástico vamos a poner 75.000 para encobrado. Ustedes dirán, ¿y la inercia qué? ¿No? Si es este el tablero que estamos tomando, la carga lineal es para 20 centímetros, entonces. 20 centímetros y 2,54 es la altura del tablero. Entonces, inercia, vamos a poner 20 por 2,54 al cubo sobre 12. Esa es inercia del tablero. Este tablero de acá, si hubiésemos tomado para este ancho, hubiésemos multiplicado por B, acá, ¿no? Por 0,40 tendría que ser, ¿no? Aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿no? 0,40. Y ahí teníamos que tomar la inercia de este tablero. Como lo hemos hecho para este, la carga entonces, la carga Q está actuando de esta manera, para que sea más objetivo.
Vamos a plantearlo así. Entonces, aquí está actuando la carga Q. Ese, y es lineal, dice. Así vamos a poner. Aquí vamos a ponerle así. Es en toda su altura. Una parte así va a ser triangular, digamos unos, si es que 40, unos 40 centímetros tal vez, y de ahí va a ser constante así. Y este es el fondo. Esa es la presión que se manifiesta. Entonces aquí tenemos esta presión. Y estamos tomando en la exageración, después podemos corregir ya, ¿no? Estamos tomando esta presión aquí. Ah, no, este es el otro, este de aquí, ¿no? El rectangular. Vamos a hacer esto. Borrar esto. Así sería si es triangular. A ver, vamos a ver. Aquí está. Este. Si es triangular sería así. Esta es la que estamos calculando. Como si se expandiera, tuviera espacio como la zapata, ¿no? Y esto es lo que quiero mostrarles. Entonces vamos a hacerlo de rojo este. Para decir la diferencia, ¿no? Así sería esta presión si es que fuera libre para expandirse como en la zapata, ¿no? Sí, pero la realidad es de que la fricción como un tubo, la fricción entonces reduce ese empuje. La teoría de Silo estaríamos aplicando, que es esta fórmula que vamos a poner ahora. Aquí sería esta. Y aquí le vamos a poner P. Presión. Y esta otra vamos a ponerle P'. Esa va a ser como teoría de Silo ahora. Ya está. La roja, a ver si puedo cambiar esta. Ahí está mejor. Esta sí. Esta roja, esta presión, como si fuera libre aquí para tomar ese talud, el hormigón y empujar. Pero la real es esta, como silo. Entonces, teoría de silo vamos a poner aquí. ¿Cuánto es el espaciamiento pero que calcularon aquí? Debe ser pequeñísimo, ¿no? Sí, pequeño. 35.9. ¿Cuánto? 35.9. Ya. Estamos en eso. Es para la comparación que tenemos que hacer. E igual a 35 centímetros. 36 centímetros. Ya. Entonces ahora teoría de ciclo lo ponemos acá. Esto es más real ya. Fuera acá.
Fuera, caramba. Newton. Teoría de siglas. Entonces la presión nos dice que calculemos así. Esta es la teoría de Sila. La otra era la teoría de presión triangular libre. Aquí está la teoría de Sila. Me fui para allá, me fui para acá. Aquí está, esta. Entonces esta. Copiamos esta. Y vamos a tener la sorpresa de que de cuánto influye la fricción. Eso es. Y aquí podemos calcular ya. Entonces ponemos área, sería 20 por 40, ¿no? En metros cuadrados vamos a poner. Sección transversal, dice. De una vez vamos a poner también por 1,25, porque arriba pusimos 1,25. Y abajo, perímetro, dice. 4 y 2, 6. 1,20, ¿verdad? $1,20, pero esto multiplicado por tangente de, aquí lo tenemos, de Φ1. Φ1 es 11.25, 11.25, da 0,20 esto. Y ya tenemos ahí la nueva presión. Y es la presión a través de la teoría de Silo sería. Y esto ya es más real. En lo otro estaba exagerado, es decir. ¿Cuánto da esto? Disculpe, ingeniero, faltaría el peso específico. Ah, ya. ¿Cuánto? 1000. 921. 1921 o 921. 921 no. Esta es la parte negra, entonces, aquí, esta que estamos mostrando. Constante, dice. No está en función de la altura, aquí si se ha fijado. No está en la función de la altura. Esta gráfica es la que representa eso. Y esta otra sería si está libre, ¿no? Así como la fundación. Entonces, la teoría de Silo tiene esa característica de que contempla también la contribución de la fricción entre el material
y el material que está hecho también, el encojado, en este caso la madera, entre el hormigón y la madera, la fricción entre el hormigón y la madera. Y de esa manera se reduce entonces la presión. Es como si pusiéramos, para tener una idea más gráfica, decir que si pusiéramos una arena húmeda en un tubo de plástico, por así decir, lo llenamos, ¿no? Podemos suspenderlo, el tubo plástico, y la arena no emerge por la parte baja. Es la fricción que lo está sustentando también, ¿no? Así es. Entonces, para tener una idea de esa importancia. Y esa fricción se la está calculando por este valor, aquí, tangente de phi1. Entonces, si hacemos para este caso ahora, sería la presión Q' le vamos a llamar acá, para que sea diferente a aquel otro. Q' va a ser igual a este P, que es 921, por 0,20 también. Ya, ¿y cuánto da eso? Ciento ochenta y cuatro coma dos. Ya está. ¿Y con esto cuánto nos daría el E ahora? Un nuevo E, ¿no? E' sería. Disculpe, ingeniero, una consulta. Cierto, ya. Ah, ahí en carga ya no trabajamos con 1,25, ¿no? Ah, no hemos puesto eso. Aquí está, ya lo pusimos antes. Ah, ya, ya. Ya, entonces, ¿cuánto resulta el E ahora? Tomamos la inercia, el mismo valor que teníamos antes. Porque se trata del mismo tablero. El módulo elástico 95.000. 254 al cubo, que eso ha debido hacerlo, ha debido considerar eso, es que me olvidé de suspenderlo ese. Ahí está el cubo. Si está bien, 12 centímetros cúbicos, 2 centímetros al cuarto, creo. No,
27.3, ¿no? Sí, 27.3. Y el E igual 75.000. Ya, alguien me da entonces este resultado. Nuevo E. Me sale 68,8. 69, entonces. Estamos confiando en ese resultado, está bien. Sí. Ya. Si vamos a poner en la parte baja, decíamos de que vamos a dejar una ventanita para limpieza y vamos a reforzar el primer marco inferior, reduciendo esta dimensión, que podía ser, por ejemplo, 35 o 40 centímetros, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, va a ser menor de lo que puede indicarnos este número de acá. Entonces vamos a poner el E, no sé si le estoy llamando E0 acá. Este E1, entonces, el primer marco, E2 le vamos a llamar a los otros. E1, el E1 lo vamos a poner a 35 centímetros. Y de ahí para arriba nos queda entonces H menos 35 menos E1 365 hasta la base de la columna o de la viga 365. Entonces el espaciamiento que hace un múltiplo tenemos que buscar, ¿no? Un espaciamiento que nos lleve a múltiplo. Un E que sería igual a 365, porque todos vamos a ponerlo por igual, decíamos. Metro dividido entre 0.69. Tanto espacio entonces tiene que ser. Espacio. 5.3. 5.3. Sí. Pero entonces pondríamos el E2 que estamos llamando ya en definitiva, pondríamos para 6. Sería 365 dividido entre 6. Para que sea múltiplo, ¿no? 60.83. E2, entonces 60 centímetros. $60 va a estar bien, dice, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Que va a controlar la deformación que hemos puesto L sobre 350. Si fuera para hormigón visto, esto es hormigón rústico.
Si fuera para hormigón visto, ¿cuánto sería el E2? Sobre 500 hay que poner, ¿no? Es hacer la relación nada más de 360 a 500 para reducir ese espaciamiento. 60 por 360 o 350 dividido entre 500. Hormigón visto sería este. A 43 sería, ¿no? Sí. Hormigón, este es rústico. Hormigón visto. Hormigón rústico, vamos a ponerle así. Hormigón rústico, hormigón visto, 44. Vean que es importante también referirse a la comodidad que tengan que tener los encobradores. Ellos cuando no hay andamiajes especiales que podemos bordear la columna, si por ejemplo los metálicos que pueden servirnos fácilmente para que el operario trabaje a diferentes niveles, de la columna me refiero, ¿no? Entonces ellos prefieren y se sienten más cómodos que acomode bien su pierna, es decir, cuando la doblan, se apoyan en un marco y con las rodillas se apoyan en el otro marco. Y pueden trabajar ellos como equilibristas con manos libres, porque tienen que agarrar los clavos, agarrar el martillo, ¿no? ¿Se imaginan, no? ¿Cuál es la cuestión? Tengo un dibujo por ahí. Entonces, ese espaciamiento que ustedes lo pueden medir en su respectiva cuerpo, en sus canillas, entonces como 50 centímetros. No tengo por acá, pero lo tengo en algún lugar. ¿Se dan cuenta, no? A ver, lo último que vamos a hacer. Si es que puedo graficar algo. Vamos a suponer que aquí estamos. Este es un marco. Este es el otro marco. Decíamos que él se siente muy cómodo y libre, seguro también, de asentar aquí su pie si no tiene el andamiaje correspondiente, ¿no? Asientan aquí el zapato, aquí está la rodilla y ahí está la canilla. Estoy dibujándolo al hombre, al encobrador. Ahí está. Y está con manos libres, ¿no? Vean que hace equilibrio ahí. Y aquí lleva su herramienta, su martillo y su clavo. Entonces está con manos libres. Puede golpear, puede hacer lo que quiera. Ellos prefieren hacer ese espaciamiento entonces a esa medida de 50 centímetros que les resulta cómodo. Claro que va a haber encobradores petizos, tal vez que no van a llegar a esa altura, ¿no? Con su rodilla, pero ya se las entiende en ellos. Con andamio no sería. Normalmente se pone un andamio así, también así, de metálico, y pone tabla, ¿no? Y uno va trabajando bien ahí. Más seguro también.
Estamos hablando de armado de columnas independientes, ¿no? Ahí va a tener entonces que reforzarse de esa manera, o digo, asegurarse. Y desde luego, cuando ya es más peligroso, hay que ponerse de seguridad, ¿no? Cinturones de seguridad, cuando son más altas las estructuras. Hay que tener en cuenta esa situación, exigirles, ¿no?, que usen esos equipos de seguridad. Ya está. Entonces, eso es lo que hemos visto. Aquí tenemos el encobrado de columna a una cierta altura. La próxima clase vamos a ver encobrado para viga y losa. Quiera indicarle que tal vez habían algunos exámenes que eran invisibles porque mandaron en otro formato. Entonces hemos tenido que transformar eso para recuperar su información. Y tal vez son los que por primera vez estaban haciendo esto, los del grupo que lleva también Metallica, que ahora eso lo hacen bien, pero les decíamos que lo devuelvan en Word, podían llenar ahí, pero lo pusieron en otro formato que no está habilitado en la plataforma y hemos tenido que ir recuperando uno a uno, ¿no? Pero sí hemos recuperado lo que se puede, tal vez de algunos nos hemos olvidado, vamos a ver qué es lo que pasa, pero tienen sus calificaciones ahí en la plataforma. Y será entonces hasta el jueves, jóvenes. Que les vaya muy bien. Ingeniero, Si no hay ninguna pregunta. una dudita. Calculamos para A, ¿no? Y para B, ¿no se calcula ya? Ya, para B es lo mismo porque tiene la misma distancia. Si bien va a aumentar la carga Q, pero también la inercia aumenta porque es más ancha, ¿no? Al doble aumenta la inercia. Entonces se compensa. E indistintamente para cualquiera de los dos pueden hacerlo. Ya en la próxima vamos a completar con los marcos, también vamos a comprobar los marcos, si es que funcionan con esas dimensiones que estamos proponiendo y cuántos clavos necesitamos, también vamos a calcularlo. Y la cuantía la van a hacer ustedes. Listo, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego. No se falten.